Desgraciadamente, si ustedes se dan cuenta, estamos hace un buen rato, una semana, en modo Repsol, ¿no? Y Repsol, y Repsol, y Repsol y Ventanilla. Y ha habido una noticia hipertrascendente que implica un revés muy grande para el gobierno, porque se ha aprobado una ley en el Congreso, el cual le pone un filtro al tema del referéndum. Es decir, si quieren hacer un referéndum para cambiar algún tipo de parte de la Constitución, en buena hora, pero antes tiene que pasar por un debate en el Congreso, tal como dice la ley. Se aprobó en votación del Congreso por insistencia la ley que regula el uso del referéndum, y eso ha sido un revés inmenso para el gobierno, para Vladimir Cerrón, para Bermejo, para evidentemente Castillo, que, a ver, si respetasen esta ley, no podrían hacer su revolución socialista ni comunista, que es comunista, ¿no es cierto? No pueden cambiar el capítulo económico de la Constitución y no pueden cambiar la Constitución antes de que el Congreso se ponga de acuerdo. Y eso evidentemente para ellos es la peor noticia del año. Aclaro que todo este tema de Repsol y de la inundación del petróleo, por ponerlo así, ha sido un bálsamo para el gobierno que estaba contra las cuerdas, porque hasta el día de hoy no pueden explicar todo el tema de Zarratea, el tema de Petroperú, en fin, todos los inconvenientes que tienen que ver con la corrupción de este gobierno. Esta es la nota, la cual explica rápidamente el tema de la aprobación de esta ley en el Congreso. Debate, y considerando que esta es una insistencia de una ley ya aprobada acá, le solicito con el mayor respeto que vayamos al voto. Dejen hablar cosas. La comisión de instrucción. Señores congresistas, finalizado el debate, se va a votar la insistencia, requiriéndose para su aprobación el voto favorable. Ya acabó el debate. Su aprobación, el voto de más de la mitad del número legal de congresistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 70. El debate ya terminó, por favor. Tenemos 2 horas haciendo debate. No le teman al pueblo, debate. Señores congresistas, marcar asistencia. Han registrado su asistencia 117 congresistas al voto. Han votado a favor 71, más mi voto 72, en contra 44, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de ley observada por el presidente de la República, que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional reguladas en los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Vamos a ampliar este tema porque, a ver, si el gobierno lo que quiere hacer es convertir al Perú pues, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y destrozar todo lo establecido, pasa por hacer una cuestión de una cantidad de temas que chocan con la Constitución, porque nosotros tenemos una economía social de mercado. Esta Constitución, con todas sus críticas, es, hasta donde yo recuerdo, la mejor Constitución de la historia del Perú. El crecimiento económico, la dinámica social que ha tenido esta Constitución, especialmente por el capítulo económico, es algo que nunca ha tenido el Perú. El crecimiento económico, la cantidad de gente que ha salido de la pobreza, la nueva clase media, la erradicación de la anemia o del analfabetismo, se debe porque las políticas económicas han permitido una acumulación sin precedentes en la historia del Perú. Dicho esto, esta nota aclara algo más el tema del referéndum. No todos los caminos conducen a la Asamblea Constituyente. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Mientras que desde Perú Libre, incluidos sus desertores como Guillermo Bermejo, siguen con el sueño casi húmedo de cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Algunas puertas ya se les empiezan a cerrar. La asamblea constituyente puede demorarse un montón de tiempo redactando la Constitución. Puede demorarse 2 años, 3 años o más. Y durante ese tiempo
y ya se elimina prácticamente la separación de poderes. Es crear un poder encima de todos los demás poderes. Y cuando alguien pide insistentemente el poder absoluto, no lo pide porque va a ser moderado o cauto. La receta anticonstituyente que se venía cocinando en el Congreso se aprobó hoy por insistencia en el Pleno. Fueron 72 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones las que decidieron finalmente aprobar este proyecto que pretende que cualquier referéndum para reformar la Constitución sea aprobado previamente en el Congreso. Han votado a favor 71, más mi voto 72, en contra 44, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia en la autógrafa de ley observada por el presidente de la República que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. Si bien esto ya está establecido en la Carta Magna, ahora se quiere que también sea ley, aunque para ello primero habrá que esperar a que el presidente no use el último recurso que le queda, enviar la ley al Tribunal Constitucional. Lo más probable es que el Pleno del Congreso el viernes apruebe esto por insistencia. Una vez que esto se apruebe por insistencia, seguramente el Poder Ejecutivo va a cuestionar esta ley ante el Tribunal Constitucional. La aprobación de este proyecto ha ocasionado varios gritos al cielo. Uno de ellos provino de Guillermo Bermejo, integrante de la recién presentada bancada Perú Democrático, que ha dicho que está dispuesto a ir a una corte internacional si es que se aprueba la ley sobre el referéndum. En caso se aprobara por insistencia, nosotros invocaremos el respeto al derecho interno e incoaremos ante los órganos constitucionales y en última instancia nos presentaremos tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más violenta fue la reacción del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. El portero más poderoso del Perú retuiteó un mensaje de su partido que es tan claro como perturbador. El Congreso de la República está restringiendo al pueblo el derecho al referéndum, eliminando de esa forma el camino pacífico hacia la nueva Constitución y aperturando la válvula del camino violento. No hay mucho de qué sorprenderse si tenemos en cuenta que mensajes así no son nuevos viniendo del gobierno. El propio ministro de Justicia ya había soltado este tipo de alaridos en junio del año pasado. Si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr. Ahora todos esos aspirantes a comunistas tendrán que gritar más fuerte cuando se enteren que la campaña en contra de la Asamblea Constituyente que encabeza el abogado constitucionalista Lucas Gersi ya recaudó 1,5 millones de firmas en 5 meses. Porque el trabajo de los voluntarios que nosotros hemos convocado ha sido un trabajo sistemático. Han habido fines de semana que nosotros hemos tenido operando de manera simultánea. Es muy claro quién es el que cuenta realmente con el respaldo de la población. Es un mito, una mentira, que la población esté pidiendo Asamblea Constituyente. La meta es juntar 3 millones de firmas para luego, una vez llegado a la meta, promover un proyecto de reforma constitucional que prohíbe expresamente la reforma total de la Carta Magna mediante una asamblea constituyente. Ese es el tema legal, pero en realidad lo más importante aquí no es el detalle legal, lo más importante es la legitimidad. Es decir, que quede claro que hay un sector muy importante de la población que no quiere la Asamblea Constituyente. El congresista Guillermo Bermejo también recolecta firmas, en su caso, para convocar a referéndum y lograr su tan ansiado cambio en la Constitución. Y yo sé de buena fuente, Jailo, que tenemos muchas más firmas que Perú Libre. Perú Libre no ha podido hacer o no ha querido hacer un trabajo sistemático de recolección de firmas y ellos deben tener, yo creo, más o menos 10.000 firmas. Cuando fue retado a debate, puso una condición que aparentemente ya se cumplió. ¿Aceptará ahora o se buscará una nueva excusa? Vamos a debatir con quien consideren ellos necesarios el día que muestren el 1,5 millones de firmas. Ese día le acepto el debate, señor Guillermo. Con o sin debate, lo que parece ser una realidad es que, pese al berrinche de los socialistas y comunistas, cada día se les cierran más puertas hacia eso que les quita el sueño: la Asamblea Constituyente. A ver, este no es un tema menor. Yo sí entiendo que no es popular, que es medio fanagoso, engorroso, enrevesado, hasta aburrido. El día de ayer, la señorita Adriana Tudela, que es una representante congresal,
dio una explicación bastante clara, ¿no? Sin altisonancia, sin gritos, muy pausada. Por eso en combate dijimos, esto es como pa' bruto, hasta Castillo lo puede entender. Que nos explique qué es lo que se ha aprobado en el Congreso y por qué no es que mutile la posibilidad de un referéndum constitucional y que lo prohíba, no. Por dar un ejemplo, si a mí me dicen mañana que quiere hacer un referéndum para cambiar la Constitución, en donde la propiedad de la tierra y el subsuelo también sea de las comunidades que lo habitan, a mí sí me gustaría que se cambie la Constitución en cuanto a eso. Yo sí creo que se tiene que cambiar la Constitución en cuanto a eso. Y me parecería perfecto que se haga. Y se podría hacer, y en el Congreso probablemente también se apruebe, y en el referéndum dirían sí, que la propiedad de la tierra sea para las comunidades campesinas, con lo cual uno destrozaría pues esa tontería de que no más pobres en un país de ricos, o agua sí, oro no. Eso sería una tontería, porque todas las comunidades que tuviesen oro o petróleo o gas o lo que ustedes quieran, el metal precioso, dirían, un momentito, que lo saquen para que nosotros nos hagamos ricos. Pero en fin, Adriana va a explicar este tema realmente como para que lo entienda hasta Castillo. El referéndum está regulado en la Constitución no únicamente en el artículo 32, sino en el artículo 206. Toda reforma constitucional tiene que ser primero aprobada por el Congreso y luego sometida a referéndum. No es cierto que se esté cerrando una puerta, porque esa puerta nunca estuvo abierta. Y el motivo por el cual es necesario que el Congreso de la República apruebe las reformas antes de someterlas a referéndum no es porque tengamos miedo, no es un capricho, no es una arbitrariedad. Eso sucede porque eso es una garantía de que se respeten los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. El Congreso, a la hora de aprobar reformas, tiene que seguir un procedimiento, tiene que cumplir con su reglamento, tiene que lograr amplios consensos para poder aprobar una reforma. Es decir, aprueba reformas dentro de ciertos límites y tiene contrapesos institucionales. Eso es una garantía para los derechos de los ciudadanos. Es más, el propio artículo 32 de la Constitución, ese que el oficialismo pretende leer e interpretar aisladamente como si el resto del texto constitucional no existiera, engañando a la población respecto a un referéndum que sería posible sin pasar por el Congreso primero, lo cual no es posible, prohíbe que los derechos y las libertades de los ciudadanos sean sometidos a referéndum. ¿Y por qué? Porque los derechos de las personas no pueden ser sometidos a voto. Si nosotros hacemos eso, estaríamos permitiendo que las mayorías definen y por lo tanto puedan atropellar e eliminar los derechos de la minoría. Y eso es inadmisible en una democracia. Una democracia no es únicamente asistir a las urnas. Una democracia es respetar el texto constitucional, ejercer el poder dentro de los límites que establece la Constitución y respetar el Estado de Derecho. A ver, por supuesto la bancada de Perú Libre, pues, o no sé, Chabelita, no entendieron nada, pero a ver, ¿cuál es el comunicado que ha lanzado el Partido Perú Libre a colación de esto? Y por supuesto, vamos a decir, aprobado y chequeado por Vladimir Cerrón. Veamos, por favor, y leamos el comunicado, si fuera tan amable, si me lo ponen en pantalla completa me van a hacer un gran servicio. ¿Qué cosa dice, no? La bancada de Perú Libre rechaza la ley que atropella los derechos del ciudadano. La bancada de Perú Libre lamenta y rechaza la ley contra el derecho al referéndum y la convierte en la ley más antidemocrática. Esa actitud política es autoritaria y comprueba el desprecio que tienen los grupos de derecha por la voluntad del pueblo y que está en la ley 644 que atropella los derechos de los ciudadanos. Bueno, es una reiteración, ¿no? La autógrafa fue rechazada por el presidente de la República, se aprobó por insistencia por 72 votos a favor y 44 en contra. Es que esa es la democracia, pues es lo que no les entra en la cabeza a los comunistas. Ellos siendo 44 quieren pesar más que los 72, pero en fin. El Ejecutivo debe recurrir al Tribunal Constitucional para que dicha norma sea declarada inconstitucional, ya que se trata de una ley interpretativa que atenta contra la voluntad del pueblo. Ok, eso lo han puesto. Eso fue a la 1:30 de la tarde. ¿Qué cosa había puesto Bermejo para esa hora del día? Ya a las 6 de la tarde, perdón. La derecha congresal aprobó por insistencia mutilar el derecho al referéndum por la Asamblea Constituyente.
ya serán instancias constitucionales las que pongan freno al abuso. Para ellos, todos los que no están con ellos es de derecha. Ciertamente eso es un error, pero en fin. Hay que decirlo, el planillón de recojo de firmas no se afectará por no ser retroactiva esta ley. Ese es el tema, pues ya quiere hacer la trampa y decir que si él consigue las firmas, que no creo que tenga ni la 10ª parte de firmas que tiene Lucas Gersi, por decir, va a decir, como yo las recabé antes, estas valen. Es decir, siempre van a querer buscar la trampa y buscar la fórmula del camino violento. Recordemos que Bermejo está siendo acusado, investigado y juzgado por terruco. Se lo resumo así, tal cual. Y quien ha leído todos los atestados y las pruebas, que son muchas, les podría decir que este señor tiene pie y medio en la cárcel. Pero claro, si se le ve tan seguro, de repente están amenazando a los jueces al mejor estilo de Sendero Luminoso de la década de los 80. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.